del profeta Daniel, el capítulo número 3, libro del profeta Daniel, vamos a leer, capítulo 3. Si no encuentra esa porción, pues búsquelo allí en el índice, ahí le va a decir la página donde debe de encontrar estos versículos, o este libro de Daniel, capítulo 3, ahí me dicen amén cuando lo tengan. Libro de Daniel, capítulo 3. Y hoy vamos a leer mucho, vamos a leer todo el capítulo, por si no ha leído todo el año, pues hoy sí va a leer. Y lo voy a leer, hermanos, para que usted pueda tener una mayor luz de estos versículos que vamos a leer, donde vamos a tener el pensamiento. Dice la palabra del Señor, la leemos, que dice de la siguiente manera: el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reunieran los sátrapas, los magistrados y capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Fueron pues reunidos los sátrapas, magistrados y capitanes y oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaba en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor, y el pregonero anunciaba en alta voz: mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lengua, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado adentro de un horno de fuego ardiendo. Por la cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lengua se postraron y adoraron a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Por esto, en aquel tiempo, algunos varones caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, tú, oh rey, has dado una ley que en todo hombre, al oír el son de la bocina y de la flauta, del tamboril, del arpa y del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postre y adore a la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro del horno de fuego ardiendo. Hay unos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran a la estatua de oro que has levantado. Entonces Nabucodonosor dijo con ira y con enojo que le trajesen a Sadrach, Mesach y Abednego, y al instante fueron traídos estos varones delante del rey. Habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis mis Dios, ni adoráis a la estatua de oro que he levantado? Ahora pues estáis dispuestos para que, al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que yo he hecho. Porque si no lo adoréis, en la misma hora que seréis echado en medio de un horno de fuego ardiendo, y que Dios será aquel que os libre de mi mano. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron:
respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, oh librará. Amén. Ahí pueden, dejamos la lectura, hermanos, pueden sentarse. Es una lectura bastante larga la que hemos leído, y podemos seguir leyendo hasta el último versículo, hasta el versículo 30, pero se lo dejo para que usted lo lea. Leímos una buena cantidad de versículos, porque el tema del cual que yo quiero hablar es de cómo Dios puede librar a sus escogidos. De cómo Dios puede librar a sus escogidos es el tema en el cual yo voy a hablar. Y el libro más bien de Daniel nos cuenta, hermanos, de 4 hombres o 4 jóvenes hebreos, judíos, que fueron llevados en la deportación de Jerusalén hacia Babilonia, el cual dice que era Sadrach, Mesach y Abednego y el mismo Daniel, en la cual ellos llegaron a la Babilonia, y siendo que Babilonia en ese momento era el imperio, y estos jóvenes eran jóvenes, como la Biblia nos enseña, que eran sabios, eran importantes entre los que venían de la tierra de Israel, y son tomados, son llevados al palacio para poder recibir una alimentación apropiada para una persona que era, digamos, parte del reino, del gobierno del rey Nabucodonosor. Entonces, estos jóvenes llegan y a vivir ahí, y son alimentados, son cuidados, pero estos jóvenes vinieron y llegaron a estar en el palacio del rey, pero en ningún momento ellos se contaminaron de todo aquello que había ahí. Allí había licor, ahí habían comidas, ahí habían de todo lo que ellos podían comer, pero ellos decidieron en su corazón no probar nada de aquello de que en ese lugar se hacía, porque muchas de las comidas que ahí se comían eran sacrificadas a los ídolos. Y Dios les había dicho a ellos que ellos no podían o no debían comer nada de lo que era para los dioses paganos. No podían comer muchas comidas. Por lo tanto, ellos se guardan de todo eso y se mantienen en una obediencia hacia Dios. Y esa obediencia que ellos tienen hacia Dios, Dios respalda esa obediencia, porque fíjense, hermanos, que aun cuando nosotros podamos estar en cualquier lugar del mundo, pero si nosotros nos mantenemos firmes a lo que el Señor nos ha dicho, Dios nos va a bendecir, Dios va a recompensar, no importando quizás las dificultades que podamos tener o podamos pasar, Dios nos va a guardar. Y fíjense, cualquiera puede decir: no, es que yo estoy en el Señor y por lo tanto Dios siempre me tiene que guardar. Puede ser que en un momento no nos guarde, digamos, de pasar dificultades o cosas o hechos vergonzosos en nuestra vida, pero Dios nos sacará adelante, no importando por donde tengamos que pasar. El Señor dice en San Juan 16:33: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Eso es lo que dijo el Señor: yo he vencido al mundo, en el mundo tendremos aflicción. Estos jóvenes habían decidido ser fieles a Dios, ser fieles al Dios de sus padres. Pero al llegar a la región de Babilonia, donde ellos habían sido llamados a ser parte del gobierno del rey, ahí habían costumbres diferentes, habían dioses diferentes, habían todo tipo de tentaciones en la cual ellos, estando lejos de su familia, estando lejos de su parentela, ellos pudieron decidido decir: bueno, de todas maneras allá está bien, estábamos en Jerusalén, pero Dios nos abandonó, porque Dios nos entregó a los babilonios. Por lo tanto, aquí podemos hacer lo que nos da la gana, podemos vivir como nosotros queremos. Pero no, ellos llegaron a Babilonia y decidieron a mantenerse fieles a Dios, fieles a su Dios, fieles a lo que ellos creían. Por eso nosotros, hermanos, no podemos sucumbir a la primera tentación, a la primer
digamos, ofrecimiento que el enemigo nos hace o nos da. Ellos no estuvieron. Y muchos estudiosos, hermanos, dicen que estos jóvenes no solamente fueron tomados y llevados cautivos, los trajeron esclavos para traerlos allá, sino también los adoptan, los hacen parte del gobierno. Pero no solamente así, también ellos, hermanos, los hicieron, muchos dicen que los hicieron eunucos, para que pudieran estar dentro del palacio. Los hicieron eunucos. Yo no sé si usted sabe qué es eso, ¿verdad? Pero para los que sabemos del sacrificio que ellos tuvieron que hacer para poder estar dentro del palacio, porque ellos ahí estaban entre mujeres, entre todos. Entonces ellos fueron llevados ahí les quitaron eso, hermano, que cualquier hombre, hermano, que quiera tener familia, que quiera tener esposa, tener hijos, ya ellos no podían. Ellos renunciaron a todo eso porque ahí lo sacrificaron. Ahí, hermano, hicieron eso. Pero aún con eso, hermano, ellos pudieron haber dicho, este Dios que nosotros servimos, al que nosotros le somos fieles, nos ha abandonado. Porque no sé cómo se dice la palabra, menos yo digo eunuco, pero no sé cómo se puede, no encuentro la palabra para usar, para explicar esa palabra ahora, que es lo que ellos les hicieran. Pero total que ellos no podían ya después tener hijos, porque ellos le hicieron eso. Entonces, pero ellos, a pesar de todo eso que ellos habían vivido, ellos se mantuvieron firmes al Dios de sus padres. Pero eso es importante, pero yo no entiendo de cómo a veces una persona tan rápidamente, en tan poco tiempo, pueda olvidarse de lo que Dios ha hecho en su vida. Porque estos jóvenes, siendo jóvenes, pudieron ver, digamos, pensado y dicho, esta es una gran desgracia en la cual hemos vivido. Porque para un israelita, el no tener familia, el quedarse solo, era como algo demasiado fuerte, porque ellos sí creen en la familia, en los hijos y todo eso, pero ellos se mantuvieron fieles. Le pudieron echar la culpa a Dios, pero ellos no, se mantuvieron, y eso, hermano, valió para que ellos fueran exaltados y llegar a ser lo que ellos llegaron a ser en Babilonia, hombres importantes. Pero esta porción que leíamos dice que el rey había decidido hacer una estatua de oro, en la cual dice que esa estatua, diciendo en otras palabras, estaba, bueno, aquí nosotros no tenemos codos, aquí usamos pies. Dice que tenía 90 pies por 30, o sea, 30 pies igual a 30 metros de altura. No sé cuál entiende usted, los metros o los pies. Pero esta estatua tenía 90 pies de altura, o sea, de alto, y 9 pies de ancho. O sea, que era una estatua de una manera que desde lejos, imagínense 30 metros de altura o 90 pies de altura. Entonces, ¿desde dónde no se puede ver esta estatua? ¿Desde dónde no se puede ver esa imagen? Esta estatua, hermano, lo hace este hombre con el fin de imponer o de centrar una religión, o más bien centrar el poder sobre un solo lugar, sobre una sola persona. Entonces él hace esa estatua, y el fin de él es poder centrar todo el poder en ese lugar. Y nadie, hermano, porque dice que él ordenó que todos los que vinieran a la dedicación de la estatua, o sea, que vinieran y tenían que arrodillarse al son de la bocina. O sea, que no solamente era una bocina como estos micrófonos que tenemos, sino que la Biblia dice que había una orquesta, dice que había zampoña, había, hermanos, de todo tipo de instrumentos en esa dedicación, en la cual podemos decir, hermanos, que la música, fíjense que la música tiene una labor muy importante, tiene efectos subliminales en nuestra mente, en nuestra vida. Por lo tanto, yo sé, hermano, que cuando el que canta aquí, hermano, canta muy bonito, y la música, uno se quebranta y le toca a uno y lo transporta, ¿verdad? Por eso es importante la música. El hombre sabía de eso, por lo tanto, en su dedicación a su estatua, a su imagen, él trae música, trae la mejor música. ¿Qué dice que había ahí? ¿Qué tipo de música había? Que dice que había de todo. O sea, que había una orquesta tocando al son de la voz del que anunciaba que tenían que arrodillarse. Fíjense, la música dice que nació en el corazón de Dios.
En el cielo, en el jardín del cielo, allí había música. Satanás era uno de los cantantes que había en el Edén. Él era uno de los principales cantores. Pero cuando él, hermano, decide a poder, digamos, querer tomar el lugar de Dios, es destronado y se viene a la tierra. Cuando Dios hace al hombre, crea al hombre, y luego cuando el hombre está allá en la tierra, el hombre desobedece a Dios. Y en el momento que le desobedece, comienza dos grupos de personas. Una era el grupo de personas que eran los que creían en Dios, que eran los descendientes de Set, y el otro grupo de personas que eran los descendientes de Caín. Pero dice la Biblia que esos descendientes de Caín, en capítulo 4 parece, si no estoy mal, del libro de Génesis, dice que ellos comenzaron a tocar instrumentos, y tocaban tan bien los instrumentos, y comenzó, hermano, la música por el lado de aquellos que eran lo que la Biblia le llama los hijos de los hombres, o los hombres, los descendientes de Caín. Comenzaron a cantar y a adorar a sus dioses, a su imagen, al pecado mismo, a cantarle a las mujeres. Y desde ahí, hermano, hasta el día de hoy, hay por el lado de los hijos de Dios música que entona al Señor, que es entonada para el Señor. Pero por el otro lado también hay música que es entonada al pecado, a la idolatría de las mujeres, a la idolatría del licor, a la idolatría de todo aquello que nosotros podemos ver. ¿Sí están entendiendo eso, hermano? Y en esta ocasión la música estaba siendo un modo de poder entonar una melodía que hacía que todo el que al escuchar la música pudieran arrodillarse. O sea que todos estaban ahí que escuchando. Dice el versículo 5 que al oír el son de la bocina, oiga bien, de los instrumentos que tenían, de la flauta, dice del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña, de todo instrumento de música. Oiga lo que había una orquesta completamente. Os postréis y adoréis a la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro del horno de fuego ardiendo. O sea que había instrumentos, había de todo en el momento de que estaban ahí, en el momento de la adoración hacia la estatua. Pero es importante que aquí adoremos al Señor, ¿verdad? Porque muchos hermanos adoran a otras cosas y lo dan con todo. Dice que al son de la música. Yo me imagino, hermano, yo no sé qué tipo de música se escuchaba, si era como una sinfónica, si era un piano. Al menos a mí me gusta el piano, cómo suena la música de piano. A mí me gusta como el bolero, por ejemplo. A mí me gusta ese tipo de música suave, me transporta. Pero aquí dice que eran muchos instrumentos, flauta, tamboril, no sé cómo sonaba, bueno, el tamboril, el arpa, y del salterio, de la zampoña. Es un instrumento que suena muy bonito, la zampoña. A mí me gusta cómo suena esto. Y todos los instrumentos que se tocaban, me imagino yo que era la mejor orquesta de Babilonia, tocando aquella música para que todos adoraran a la estatua. Y había un castigo. O sea que Nabucodonosor tenía en mente utilizar la adoración de esta imagen como una prueba de lealtad. O sea que todos tenían que arrodillarse al momento de poder escuchar la música. ¿Y quién no se va a arrodillar a un son de una música, hermano? Cualquiera. Si hay mucha gente que dice, yo escucho la música y me dan ganas de bailar. O no, dicen la gente, no, cuando comienza a escuchar la música me dan ganas de mover el pie, de mover el cuerpo, y comienzan a decir eso, ¿verdad? Imagínense, esta gente estaba acostumbrada, porque en esa región, en los tiempos antiguos, estaban acostumbrados a la idolatría, a la música. Entonces cuando escuchan la música, ellos inmediatamente comenzaban a adorarse. Me imagino yo aquellos hermanos como cuando el estadio hacen la ola, ¿verdad? Que todos se agachan y se levantan. Así mismo ahí estaban todos al son de la bocina. No sé cuántas veces ellos escuchaban la música y se arrodillaban y daban todo aquella adoración a su Dios que en ese momento el rey había levantado. Así que el mandato fue respaldado por una amenaza poderosa. O sea, era una amenaza de que si usted no lo hacía a las buenas,
él iba a ser llevado y echado al horno de fuego. O sea que ese era el castigo. O sea que nadie, ahí no había opción como para que usted pudiera elegir, decir, bueno, no lo voy a hacer en este momento, lo voy a hacer mañana. Mañana voy a venir a adorar a la imagen que el rey ha levantado. Nadie se pone de acuerdo para decir de qué tipo de imagen él había hecho. Muchos dicen que la imagen que él había hecho era la imagen de su padre. Entonces, pero otros dicen que era el dios de Babilonia, que le llamaba Bel, el dios pagano de Babilonia. Pero otros también dicen que esa imagen lo representaba a él, ya que él dice que tuvo un sueño donde vio esa imagen y nadie se la pudo interpretar más que solamente Daniel. Se ha leído ahí, ¿verdad? Pero ahí sí que lo interpretó Daniel. Entonces, y esa misma imagen que él vio, dicen otros, que él esa imagen la hizo, la recreó como una imagen de adoración. Entonces él quería poder tener una imagen y ser adorado de tal manera que nadie podía negarse a eso, porque el que se negara a eso se tomaría como una traición, no solamente como una ofensa religiosa, sino como una traición, y entonces iba a ser castigado con ser echado al horno de fuego. ¿Cree que usted, si hubiera estado en ese momento, qué hubiera hecho? ¿Qué hubiera hecho? Imagínense, yo, hermano, dudo, hermano, que alguno de nosotros no hubiera doblado sus rodillas. Yo dudo, hermano, si a veces con cosas tan sencillas, ¿verdad, hermano? Nos doblegamos. A veces nosotros podemos decir, no, es que yo no lo hubiera hecho. Pero, ¿sabes? Si no tenemos las convicciones suficientes, si no tenemos la suficiente valentía para poder resistir a cosas tan pequeñas, como por ejemplo, aquí podemos decir, yo no soy mucho para personalizar, digamos las cosas, pero usted póngase en mente el momento que usted tiene que decir no a esto para poder decirle sí al Señor Jesús. O puede, no sé en qué momento usted puede estar como el mismo Pedro estuvo delante de una criada que le dijo, tú eres de uno de los que andaban con Jesús, y él dijo, no, yo no lo conozco. Imagínense, una mujer, dice la sirvienta, le dijo que él era, y él dijo no, o sea, le negó al Señor. Una persona que no significaba quizás mucho en ese momento, hizo que Pedro pudiera maldecir y decir, yo no le conozco. A veces uno puede también llegar a eso, ¿verdad? No tener necesidad de tener una tentación, ni de tener una gran dificultad como para negar que el Señor es nuestro Dios, que es nuestro Salvador. O sea, fíjense, aquí todos, hermanos, todos estaban llamados a obedecer a la orden del rey. Nadie podía escaparse, porque era una orden que tenían que adorar a la estatua de 90 pies por 30 de ancho. O sea que nadie podía. O sea, era algo tan grande como para poder no darse cuenta que toda la gente estaba doblando sus rodillas al son de la música. Y me imagino que aquello se oía bien bonito, la música y toda la gente doblando su rodilla en el momento, hermano, obedientemente. Y la gente, fíjense, hermano, se ha comprobado que toda la gente va donde toda la gente va. En mi tierra dicen San Vicente, donde va toda la gente, dicen allá, donde va toda la gente, casi todos, hermanos, aunque no sepamos a veces, no entendamos las cosas, a veces todos le seguimos. Y si, hermano, un día se pone a hacer experimentos, usted se va a dar cuenta que toda la gente va y no entiende por qué va ahí, pero va, porque todos vamos siempre haciendo lo que los demás dicen, entonces, o que los demás hacen. Y esta gente toda iba haciendo lo que los demás. Versículo 7 dice, por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, de la flauta y del tamboril, del arpa, del salterio y de la zampoña, y de todo instrumento de música, y todo, dice, todos los pueblos, naciones y lenguas se postrarán y adorarán la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Entonces, pero fíjense, allí toda la gente estaba obedeciendo en la voz que se había dado de que era la adoración. Ahora en día, hermanos, cada día que se acerca más la venida del Señor, estos actos de adoración se irán mirando.
Cada día se irán, porque al final de que la iglesia sea llevada, habrá una adoración a un hombre, y la cual la Biblia le llama la bestia, ¿verdad? Que será, la gente adorará todo ese, nadie podrá escaparse. Porque el libro de Daniel es un libro profético, en la cual tiene un cumplimiento allá, en el tiempo de que ellos fueron deportados a Babilonia, y un tiempo de cumplimiento al final de la última semana que falta después de las 70, que es la última semana de los 7 años, que la Biblia habla de la gran tribulación. Entonces, asimismo la gente, hermano, ahora en día se va a ir acostumbrando cada día se van levantando hombres como Nabucodonosor. Hoy, hermano, si usted ve y se mueve en el ámbito político y va viendo las cosas, uno va viendo que se están levantando hombres llenos de ego, que demandan adoración, que demandan que uno les mire y los admire. Pero yo no admiro a ninguno, hermano. No admiro a ninguno, ni por lo bueno que haga no lo admiro. Porque solamente la Biblia dice que solamente a Dios dice que debemos adorarle, y a nadie, hermano, por lo bueno que haga, está bien. Para eso fueron llamados, para eso fueron elegidos. Si hacen bueno todo, para eso fueron elegidos. No han hecho nada más de lo que tienen que hacer, por lo cual los países les pagan buen dinero y se roban el dinero también. O sea, no estamos obligados a admirarlos, sino estamos obligados a demandarles que hagan mejores cosas. Porque ese será, hermano, el hombre de inicuo que la Biblia habla, será así. Le llamará la atención a toda la gente, lo va a adorar, y después ese mismo los perseguirá, como este hombre estaba haciendo aquí. Fíjense, la Biblia dice pero cuando todos adoraban a la bestia, cuando todos estaban adorando a la imagen de que estaba ahí, ¿verdad? Y estoy diciendo así porque eso va a pasar más adelante en el tiempo venidero que viene. Pero todos los que habían estado ahí, dice que todos adoraron. Pero habían unos hombres, en el versículo 12 dice que algunos varones judíos, las cuales pusiste sobre los negocios de las provincias de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego, esos varones, oh rey, no te respetan. Dicen estos hombres, tu Dios ni adoran a la estatua de oro que has levantado. ¿Sabe? El horno de fuego que estaba preparado para cumplir la oración hacia la estatua, a estos jóvenes hebreos, dice que a ellos no les importó. Por lo tanto, ellos estaban confiando en el Dios de sus padres. Ellos sabían que Dios, hermano, los había levantado a ellos y que ellos eran diferentes. Y no importando quizás que todos, hermanos, hacían la oración en el momento de escuchar la música, dice que ellos no. Y vienen unos caldeos, o sea, unos enemigos del pueblo de Dios, vienen y le dicen al rey, mira, quizás es el momento de que esto sucedió, que estos jóvenes no se arrodillaron. Dice que, no dice los demás judíos, ¿verdad? No habla de los demás judíos, porque estos hombres o estos jóvenes hebreos eran importantes, eran ahí parte del palacio, eran diputados, eran gobernadores, no, quién sé yo qué lugar ocupaban, pero de que eran importantes. Entonces vienen estos caldeos y le dicen al rey, y le dicen, aquí hay unos jóvenes judíos en la cual estos no han obedecido tu palabra, porque todos al son de la bocina se han arrodillado, al son del tamboril, al son del salterio, al son de la zampoña, al son de todos los instrumentos. Estos no hicieron nada, ellos no se arrodillaron. O sea que esta palabra que estos hombres vienen y le dicen al rey, eso lo llenó de ira, porque él demandaba que todos se arrodillaran, que nadie se quedara sin adoración a la imagen o a la estatua o al ídolo que él había hecho. Entonces dice el versículo 13 que el rey, dice, Nabucodonosor dijo a Sadrach, Mesach y Abednego, al instante le fueron traídos a estos varones delante del rey, y habló y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Eso les hace la pregunta, porque él se llena de ira al saber que habían hombres dentro de su palacio, dentro del lugar más íntimo, que no estaban haciendo lo que él había ordenado que se hiciera.
El libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 29, dice que es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Es necesario, hermano, es necesario. Si Dios ha dicho que hagamos algo, hay que hacerlo. Como por ejemplo el domingo, es la obligación que el Señor ha dejado que nos congreguemos, ¿verdad? Y no podemos dejar por nada en el mundo, dejar pasar esa oportunidad y obedecer a eso que Dios ha dejado, ¿verdad? Dicen amén a eso, hermano. Muchas cosas que el Señor, si comenzara yo a numerar, hermano, cuántas cosas Dios ha dejado a que hagamos, ¿verdad? A que tenemos que obedecer. Hay cosas que no, o sea, Dios no nos obliga, solamente hay que obedecer. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Hechos 5:29. Estos jóvenes, el Señor les había dicho que solamente delante de Dios se podían arrodillar y delante de ninguna imagen podían. Por lo tanto, ellos, hermanos, la gran idolatría de Nabucodonosor, no querían adorarla. Y aun cuando esta idolatría estaba acompañada de música, ¿sabe? Cuando el diablo le ponga y le proponga algo, no le va a proponer algo tan sencillo. Le propondrá, hermano, todo. Le va a decir, mira, te tengo este trabajo, tiene un buen salario, vas a ganar tanto a la hora, pero los fines de semana vienes a trabajar. O le va a decir Satanás, mira, aquí te estoy ofreciendo esto tan bonito, te estoy ofreciendo este muchacho tan guapo, mire, tiene el carro del año, trae el mejor teléfono, trae las mejores ropas, y le va a poner ahí, mira, el mejor, pero no es cristiano. O le va a decir al joven igualmente, mira, esta es la mejor muchacha que tengo para ti, es la más inteligente, los padres tienen dinero, y le va a comenzar a ofrecer todo, y él va a decir, sí, lo acepto, está buena esa propuesta que me está haciendo, y no, en el camino el Señor va a trabajar y lo va a convencer. No, hermano, la Biblia dice que no, hermano, que en el camino no se arreglan las cosas. La Biblia solamente dice que no debemos juntarnos en desigual con los incrédulos, en yugo desigual, dice. Porque los que conocemos cómo se enyuga un buey, sabemos que es estar con un yugo, ¿verdad? Que el otro vaya jalando por un lado y el otro por otro lado. Por lo tanto, es importante. El diablo siempre tendrá las mejores propuestas para nosotros, para convencernos de que renunciemos a buscar a Dios y decir vamos a Él. Y aquí el paquete era, el ofrecimiento era que al son de la música, al son de todo lo que se hacía ahí, todos debían arrodillarse. Versículo 15 dice, ahora pues estaréis dispuestos, le dice el rey, que al oír del son de la bocina, o sea, él le está diciendo, le voy a dar una segunda oportunidad. Ok, despreciaron aquella, ahora les voy a dar una oportunidad. Le dice, ¿están dispuestos ustedes? Le dice el versículo 15, para que al oír del son de la bocina, de la flauta, y del tamboril, y del arpa, y del salterio, y de la zampoña, y todo instrumento de música, os postréis y adoréis a la estatua que he hecho, porque si no lo adoréis, en la misma hora que seréis echados en medio del horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios? Les hace la pregunta, le dice, ¿y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? O sea, los amenaza y dice, lo van a hacer. Le dice, les pregunta, lo van a hacer. Y si no, ¿habrá un Dios que los pueda librar? Pero aquellos hombres, hermanos, aquellos jóvenes hebreos, versículo 16 dice, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no, es necesario que te respondamos sobre este asunto. Ellos tenían claro, ellos sabían que para qué le iban a alegar. ¿Para qué le iban a alegar a que el hombre si era por gusto? Ellos no podían decirle, mire, que la Biblia dice, o el Señor nos ha dicho a nosotros que no podemos arrodillarnos ante las imágenes, que no podemos doblar rodilla ante nadie, ante ningún hombre que está todo lo creado, nadie, no podemos arrodillar. Ellos no podían explicarle, por lo tanto ellos le dicen, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Y él le dice, el versículo 17, mira estas palabras que dice, que todas tenemos que tener en el momento que el diablo nos ofrezca algo. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Decían ellos, decían, no, es nuestro Dios a quien servimos, nos puede librar. Y si no, dijeron ellos, y si no, oh rey, si no nos libra, dice, y si no sepa, oh rey, que si no
serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos a la estatua que has levantado. Dice, está bien, rey, no vamos a adorar. Si Dios nos libra, bueno, y si no, pues igualmente no lo vamos a adorar. Imagínense las palabras de eso. Cuando el diablo nos viene y nos ofrece algo, cuando el mundo viene y nos ofrece algo, y nosotros pudiéramos decir y pararnos de esa manera, decir, no lo voy a hacer porque Dios me ha dicho que haga esto. Qué bonito, ¿verdad? Encontrar jóvenes, qué bonito encontrar hermanos que renuncien al mundo, que renuncien a los deseos de la carne para poder servir al Señor. Para poder decir al Señor, Señor, yo quiero servirte, no importando lo que tengamos que renunciar. No sea, hermano, que tengamos que renunciar al dinero, a familia, o renunciar a todo, hermano. Pero a veces no queremos renunciar a nada, por eso no podemos ver la mano poderosa de Dios. Pero no podemos ver los milagros de parte de Dios. ¿Y sabe cuándo ellos miraron el milagro de Dios? En el momento en que ellos resisten al pecado, resisten al mundo, resisten a las tentaciones. Entonces dice que el rey se llenó de ira. Se llenó de ira ese rey al ver y escuchar aquellas palabras de aquellos jóvenes. Dice que su aspecto de aquel rey cambió de tal manera. Me imagino que aquel hombre era bipolar, hermano. Cuando vio y escuchó aquellas palabras de aquellos jóvenes, se llenó de coraje. Y dijo, entonces ese horno de fuego caliéntenlo 4 veces más. Dice que lo pusieron a calentar más, hermano. No se sabe para qué se ocupaban esos hornos. Pero posiblemente fundían ahí el hierro. Posiblemente hacían ladrillos en aquel horno y comenzaron a calentarlo 4 veces de lo que se necesitaba para poder, hacer el hierro o cocer el ladrillo. Lo calentaron 4 veces más para aventar, hermanos, aquellos jóvenes que no estaban dispuestos a adorar a la estatua ni obedecer a la palabra del rey. ¿Cuántas veces, hermanos, podemos nosotros estar igualmente como estos jóvenes? Estos jóvenes estuvieron dispuestos. Dice que cuando ese rey manda que los tiren adentro, buscan los hombres más fuertes para que vayan y los amarren fuertemente con lazos o con ligas, no sé con qué los amarraron. Dice que los ataron y los aventaron en el horno. Pero cuando los tiran allá, los hombres fuertes que habían traído, que eran los más fuertes del ejército, y llevan a los 3 jóvenes y los tiran al horno de fuego. Dice que ellos fueron quemados. Inmediatamente se quemaron los hombres que lo tiraron. Pero aquellos jóvenes que cayeron allá dentro del horno de fuego comenzaron a caminar. Entonces dijo el rey, versículo 25, dice que el 24 dice, entonces el rey Nabucodonosor se espantó y se levantó apresuradamente y dijo de su consejo, ¿no echaron 3 varones atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey, es verdad, oh rey. Y él dijo, yo veo 4 varones sueltos. Y uno se parece como, dice que se pasean en medio del fuego y sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante al Hijo de los dioses. Y comienza a sorprenderse aquel hombre que en ese momento estaba airado, enojado porque aquellos no obedecían. Dice que comenzó a asustarse, a espantarse, como usted lo diga, al ver a aquellos jóvenes que ellos ya no estaban solos. El Señor estaba con ellos, porque Dios sabe guardar a aquellos que le son fieles. Dicen amén a eso, hermano. Vale la pena servirle a este Dios, ¿verdad? Él sabe librar a los que le son fieles. Si usted es fiel al Señor, Él lo librará de todo, hermano, de toda angustia, de toda dificultad. Entonces que Él miró 4 hombres que estaban allá adentro y solamente habían tirado a 3. Entonces dice que todo esto, hermano, sucedió porque Dios, hermano, sabe cuidar a los suyos. Y después dice el versículo 28, entonces Nabucodonosor dijo, bendito sea el Dios de ellos, de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a sus ángeles y lo libró de su siervo, que confía en él, y no cumplieron el edicto del rey, y entregaron sus cuerpos antes de servir y adorar a otro Dios que su Dios. O sea que nadie, hermano, nadie de ellos, hermano, negaron el poder de servir a Él. Estar sirviéndole a nuestro Dios es lo más grande. Y después el rey dice decreto sobre
todas las naciones, sobre todos los pueblos, que se adore a ese Dios de ellos, porque ese era el verdadero. Nuestro Dios es el verdadero Dios, está sobre todos los dioses, pero a veces nosotros lo hacemos quedar peor que los dioses que tienen los demás, ¿verdad? A veces el Dios de nosotros, hermanos, pareciera que es el más débil que los dioses que tienen los otros. A veces los mismos católicos, o sea, tienen al Dios de ellos, lo tienen más fuerte que el de nosotros. Pero nuestro Dios tiene más poder. Nuestro Dios está sobre todos los dioses. Pero nosotros debemos confiar en Él, hermano. Porque en el mundo podremos, como el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero yo he vencido al mundo. En el mundo tendremos que enfrentar diferentes dificultades de la vida. Pero quiera Dios que nosotros, hermanos, cada uno de nosotros, nos mantengamos fieles a Dios. No importando si va a parar al horno de fuego. No importando si es llevado a juicio. Porque el Señor dijo que muchos irán a juicio. Y dijo, pero sepan que yo los libraré. Que no les importe, dijo el Señor, lo que van a decir, porque yo les voy a decir lo que tienen que decir. Dios es el que pone las palabras en nuestra boca. Él es el que da la fe para poder vencer a las dificultades. Así que no importa si es joven, si es anciano, si es adulto, todos estaremos enfrentados en un momento a diferentes tentaciones del mundo, a las diferentes dificultades del mundo. Pero quiera Dios que nosotros, hermanos, nos aferremos a la mano poderosa del Señor. Dicen amén, hermanos. Porque quizás la realidad de estos jóvenes no era fácil. Quizás estos jóvenes pasaron, hermanos, estos jóvenes la Biblia le llama los sabios de Babilonia, que habían sido parte del consejo y que estaban quizás obligados a adorar, pero ellos no lo hicieron porque ellos sabían que lo que el Señor les había mandado, el Señor decía, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo ni debajo de la tierra. Y ellos tenían presente esas palabras de que decía el Señor en su palabra. Por lo tanto ellos decían, no lo vamos a arrodillar, porque ellos sabían que Dios había dicho que no tendrían dioses ajenos delante de Él. Así que nosotros, hermanos, nada, hermano. Tal vez no tenemos una estatua, no tenemos a un rey que nos quiera meter, hermano, presión para hacer las cosas. A veces nadie nos presiona, solamente decimos, es que las deudas, hermano, es que el problema que tengo, hermano, es que la enfermedad que tengo. Pero a pesar de todo eso, hermano, tenemos que agarrarnos de la mano de Dios. Dicen amén a eso, hermano. Agarrarnos de la mano de Dios y va a ver cómo Dios habrá, hermano, va a abrir las puertas. Cómo Dios hará grandes cosas. Si no ve a Israel cuando venía en el desierto, cómo Dios abrió el mar, porque Dios sabía que si el mar no se abría, ellos quedarían ahí muertos en el desierto por la mano o por las armas, por los caballos del faraón. Pero Dios, cuando ya no había dónde ir, Dios abrió el mar y ahí sobre el mar pasaron, dice, en seco. Por eso Dios, hermano, recompensa a sus fieles, y quiera Dios que nosotros seamos recompensados si nos mantenemos fieles como estos jóvenes, como estos varones babilónicos que digamos estaban ahí, eran hebreos pero estaban en Babilonia, pero que a pesar de todo lo que ellos les pasó, hermano, ellos se mantuvieron fieles a la palabra de Dios y no se doblegaron, no se postraron ante dioses ajenos, ni nada, hermano, cosa semejante alguna ellos hicieron, porque ellos se mantenían fieles al Señor. Dicen amén a eso, hermanos. Vamos a cerrar nuestros ojos y quizás, hermano, usted está cada día pasando por dificultades, quizás que usted tiene que renunciar. Solamente Dios es el único que se merece toda la gloria y toda la honra, y nadie en este mundo puede ocupar el lugar de Dios. Que sea el Señor el que ocupe ese lugar en nuestro corazón. Vamos a cerrar nuestros ojos, y si alguien ha estado ocupando en su corazón el lugar de Dios, esta mañana yo le invito a que invite al Señor que ocupe ese lugar en su corazón. Hay en medio nuestro alguna persona, algún amigo que quiera dar su vida al Señor. Es la oportunidad. Dele su vida al Señor. El Señor es el que puede perdonar sus pecados, su vida que le pertenezca a Él. Si su vida le pertenece al Señor, Él hará grandes cosas en su vida. Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor. Póngase de pie ahí donde está.
Porque el Señor quiere perdonar sus pecados. Dele su vida al Señor. Estos jóvenes es un ejemplo de que sí se puede servir al Señor, de que sí se puede el poder dar lo mejor a nuestro Dios. ¿Hay en medio nuestro alguna persona que quiera dar su vida al Señor por primera vez? Puede hacerlo en esta mañana. O si quiere reconciliarse porque le ha fallado al Señor, puede hacerlo. Póngase de pie y vamos a orar por usted. El Señor es el único que quiere y puede salvar su vida, porque el que ama su vida la perderá, pero aquel que la pierda por causa del Señor, ese la ganará. Él está ofreciendo vida eterna. ¿Quiere hacerlo en esta mañana? Si no hay, pues damos gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor.